Bueno, vamos a presentar un protocolo que hicimos de elegibilidad para la indicación de inhibidores de PCSK9 según las distintas recomendaciones, un análisis en el escenario real y un modelo de simulación con un tratamiento intensivo. Bueno, como sabemos, los pacientes con síndrome coronario agudo tienen un riesgo de un nuevo evento del 20% a 3 años. Obviamente disminuir el colesterol plasmático nos reduce la mortalidad cardiovascular, los infartos y el ACV. Pero a pesar de esto, menos de un tercio de los pacientes están cumpliendo hoy en día las metas propuestas por las guías de práctica clínica, que es el tratamiento hipolipemiante de alta intensidad y lograr un colesterol LDL menor de 70. Por eso se propuso un trabajo con el objetivo de, por un lado, describir el esquema hipolipemiante prescrito al año de un evento coronario en los pacientes que se internaron por síndrome coronario agudo o que se hiciera una revascularización coronaria por angioplastía o cirugía, y ver qué porcentaje logró tener un LDL menor de 70. Por otro lado, analizar la proporción de pacientes para ser tratados con inhibidores de PCSK9 según las recomendaciones de distintas guías. Y tercero, analizar la proporción de pacientes elegibles de acuerdo a las mismas recomendaciones, pero en un modelo de simulación en el cual los pacientes estén correctamente tratados, y ajustando las dosis de estatinas y agregando ezetimibe en los pacientes que lo requerían. Fue un estudio de corte transversal a partir de datos de la historia clínica electrónica. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 21 años que desde enero de 2014 hasta enero de 2017 habían tenido un síndrome coronario agudo documentado por una CCG o que requirieron angioplastía o CRM y que hayan tenido un perfil lipídico basal a los 12 meses del alta hospitalaria. Tomamos variables clínicas y de laboratorio. Y como criterios para la elegibilidad para inhibidores de PCSK9 se tomaron los de American College, dosis máxima tolerada de estatinas y ezetimibe con un LDL más de 70, la guía europea, que es un poco más, aumenta el LDL más de 140 y no toma en cuenta el ezetimibe, y según un consenso de SAC que salió este año, la dosis máxima de estatinas toleradas y ezetimibe y con un LDL mayor de 100. Bueno, con respecto a los resultados, el N total fue 351 pacientes que se analizaron, la media de edad fue de 67 años, el índice de masa corporal de 29, 87% de los pacientes habían tenido un síndrome coronario agudo y 23% de todos los pacientes tenían un antecedente de infarto. Con respecto al perfil lipídico a los 12 meses, la media de colesterol total fue de 147 más o menos 35 y el LDL fue de 75 más o menos también 35. 54% de los pacientes no alcanzaron un LDL menor de 70 y con respecto al tratamiento con estatinas, 95% tenían estatinas indicadas, pero solo 48% de los pacientes tenían estatinas de alta intensidad. Y por otro lado, 8,8% de los pacientes se registró en 8,8% de los casos una intolerancia a las estatinas. A la hora de ver si los pacientes eran elegibles para el tratamiento con inhibidores de PCSK9, en el escenario real, es decir, con estos pacientes 48% tratados con estatinas de alta intensidad y solo 11% con ezetimibe, según las guías del American College y la guía europea, 4% de nuestros pacientes podrían ser candidatos, mientras que con la guía de la SAC, solo guiándonos por los criterios de la guía de la SAC, solo 0,6%. Y por otro lado, si al simular que estos pacientes los tratábamos al 100% con estatinas de alta intensidad y ezetimibe en el caso de que lo indicara la guía, ya teníamos mucho más pacientes candidatos a este tratamiento nuevo, 31% según la American College, y con el consenso de la SAC, 12% de los pacientes serían candidatos al tratamiento. También se analizaron subgrupos según sexo, edad y los pacientes diabéticos. En realidad hubo algunas tendencias, los hombres tenían tendencia a tener menor LDL, pero no fue significativo. Sí, en los pacientes diabéticos se vio que tiene un menor colesterol LDL al año, lo cual podría estar relacionado con una mayor concientización de los médicos tratantes sobre el tratamiento hipolipemiante y ser más estrictos con lo que le indican a los pacientes. Así que como conclusiones del estudio, por un lado tenemos una mayor tasa de registros de adherencia a las estatinas que los registros internacionales, casi el 48% en la institución.
pero hay una baja indicación de ezetimibe, que esto sí coincide con otros registros. Por otro lado, los diabéticos tipo 2, como dije, bueno, tienen menos niveles de colesterol, que podría estar relacionado con una mayor concientización de los médicos que tratan estos pacientes. Hoy en día los pacientes candidatos a tratamiento con inhibidores en un escenario real es baja los que pueden ser elegidos, porque hay pocos pacientes que tenemos en tratamiento con estatinas de alta intensidad y ezetimibe, pero en un escenario ideal nos da que sería más alto que en otros estudios y sin diferencias significativas en los diferentes subgrupos. Y también hay una brecha, obviamente, entre las guías y el tratamiento utilizado. Hay pocos pacientes con estatinas de alta intensidad y muy baja cantidad de pacientes con ezetimibe, y por eso nos da también que en la simulación habría más pacientes con inhibidores. Lo que, como conclusión, digamos, y lo importante de esto es que maximizar el tratamiento hipolipemiante, digamos, concientizando tanto al médico como al paciente, va a mejorar, por ejemplo, clínicamente a los pacientes y reducir los costos. Por eso creíamos que era importante hacer el trabajo. Y como limitaciones y observaciones, obviamente es un estudio retrospectivo, unicéntrico, pero con un nene que puede ser representativo de lo que pasa en la ciudad, y por otro, obviamente un modelo de simulación que implica que hay una adherencia completa, los pacientes no tienen intolerancia y la respuesta hipolipemiante es homogénea, cosa que, bueno, eso no es siempre así. Gracias. ¿Algún comentario? Bueno, primero felicito, muy buena presentación. Con respecto a la cantidad de pacientes, me parece que es un número bastante adecuado, el de 48% de indicación de estatinas de alta intensidad. Si bien todavía tenemos un gap grande, como decías, casi duplica las encuestas efectuadas en Europa y Estados Unidos, así que es una buena noticia que el hospital estemos usando estas estatinas. Si uno suma 48% de alta intensidad con 9% de intolerancia, eso es 57%, todavía tenemos un gap, hay un 40% de pacientes en los cuales podríamos estar utilizando estatinas de alta intensidad. Que eso, bueno, es lo que tenemos que hacer de ahora en más, porque evidentemente la intolerancia es bastante baja. Y el otro punto es el ezetimibe, que bueno, las nuevas guías, las que fueron presentadas en el AJA ahora del 18, claramente indican que no se puede indicar un inhibidor de PCSK9 sin antes pasar por una combinación de estatina y ezetimibe. Estamos utilizando solo un 11% de ezetimibe, así que es otro punto a corregir importantísimo. Y bueno, finalmente hicimos un subanálisis que lo terminó Emilio Rossi ayer, donde enfocamos nada más los pacientes que están tratados con altas dosis de estatinas, o sea que son 170 del grupo de 360, y ahí si simulamos que todos esos pacientes estuvieran además con ezetimibe, solamente de acuerdo al consenso SAC quedaría un 7% de pacientes para indicación de PCSK9, que es un número muy adecuado en cuanto a costo-efectividad. O sea que, en conclusión, hemos tratado a los pacientes con alta dosis de estatinas y en la mayor parte asociada a ezetimibe. Porque evidentemente el mensaje, hubo mucha controversia con ezetimibe muchos años, por estudios de mal diseño, hubo cierta duda con cáncer, entonces se superó, y el estudio Improve It recién se publicó en el 2015, y bueno, creo que la comunidad médica todavía no confía en la droga, o el mensaje no fue claro en cuanto al beneficio. Bien, ¿qué más? ¿Alguna cosa? Que defina lo que es estatina de alta intensidad y lo que es intolerancia, porque ahí también, digamos, a veces hay dificultades en esa definición. ¿Vos por qué crees que no se hace tratamiento de estatina con alta intensidad, o se hace menos de lo que debería? Por causas de los médicos. Yo estoy de acuerdo que los médicos en general no creen en el ezetimibe por razones históricas, por eso no lo usan. Pero las estatinas de alta intensidad se usan menos porque el paciente es reticente a tomarlas o porque el médico es reticente a indicarlas. Sí, evidentemente hay mucho del paciente, y es clásico cuando queremos aumentar la dosis, que hay mucha resistencia a la dosis alta, pero hay algo que es importante,
que es que si tratamos al paciente precozmente, la adherencia es muy buena, porque el paciente cuando sale de unidad coronaria o pasó una revascularización, realmente acepta la dosis que uno le da por el temor y por la preocupación de un nuevo evento. Así que acá creo que la clave es indicar dosis correcta rápidamente y no demorar el tiempo en cuanto a la dosis adecuada. Listo. ¿Algo más? Sí. Era ese porcentaje, pero simulamos el ezetimibe que solo recibía el 11% y te da el 7%. ¿Qué es simular el ezetimibe? Sí, en realidad lo que hicimos es, teniendo en cuenta el L basal de cada paciente, tomamos en el caso de ezetimibe, por ejemplo, y de acuerdo a publicaciones, un trabajo similar que Europa el año pasado, iba a bajar un 19% promedio el colesterol. Entonces, el paciente que no tenía y se le agregaba ezetimibe era ese porcentaje de descenso. Eso era algo relativamente fácil. En cambio, un paciente que tuviera una dosis de rosuvastatina 10, nosotros tomamos como alta intensidad, fuimos un poco conservadores ahí, 20 miligramos nada más, no hay publicaciones que toman 40, y como definir alta intensidad, y atorvastatina 40, hay publicaciones que toman 80, esto para que fuera más accesible al uso, porque poner 80 atorvastatina o 40 rosu es difícil que alguien lo indique, pero 40 y 20 de atorva y rosu respectivamente es algo que nos pareció razonable considerarlo como alta intensidad. Entonces, por ejemplo, un paciente que estaba con 10 miligramos de atorvastatina, ¿cómo simulábamos el cambio de dosis a 40? Bueno, dependiendo en esta publicación tomaban un porcentaje para cada aumento de 10 a 20, de 20 a 30, de 20 a 40, un factor de corrección. Entonces, por ejemplo, bajaba, no sé, 3% por cada 10 milímetros de atorva, que era distinto para la potencia de rosuvastatina, o sea que dependiendo de la droga basal que tuviera el paciente, la estatina basal, y dependiendo el valor basal del LDL, era lo que iba a terminar descendiendo. Ahora, yo tengo mis dudas. Hay muchas inferencias. Que si le doy esto, va a bajar esto, que si le agrego esto, va a bajar esto, que luego no, está bien. Lo que vemos acá es cómo están recibiendo, lo que es seguro de lo que están recibiendo los pacientes. Pero lo que habría de pasar si le doy otra cosa es futurología. Me parece a mí que es muchas influencias adicionadas unas a la otra. No sé, la curva de la derecha tengo mi vida, a la de la izquierda es una historia. Esto lo están recibiendo. Sí, es imitación. No, en esto la futurología se estimula, pero quiero decir, estamos asumiendo que todos los pacientes responderían igual al mismo aumento de dosis de determinada estatina, cosa que lo ponemos como limitación porque lo es, pero tampoco es algo irracional, o sea, es bastante cerca de lo que sería si los pacientes realmente hicieran esto. La verdad que uno hace un acto de fe ahí, ¿viste? Bueno, simular, ¿qué es simular? ¿Qué digamos, un poco más matemáticamente explicarlo? Y por supuesto que es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio lo que interesado es qué es lo que está pasando en la población, estoy de acuerdo con él. Por supuesto. Esto es un ejercicio intelectual. Yo Válido, interesante. creo que está bien, uno puede simular todo lo que quiere, pero cuando eso es... No, lo que vale es la columna de la izquierda, que es como están medicados los enfermos, sí. Es el mundo real, ahora lo otro es muy especulativo. Bueno, ¿alguna de María Falconi? Puro desconocimiento, cuando se discute mucho el tema de la curva J con el colesterol, hasta ahora no se ha demostrado nada. El otro día, un paciente mío que tiene 6-7 stent, ningún evento coronario agudo, tos en forma relativamente programada, pero siempre con angina, restenosis, lo que fuera, está con 80 de atorva. Entonces el tipo me viene a ver con algún malestar inespecífico, siempre que uno le duele algo y tiene 80 de atorva, dice debe ser la atorvastatina, pero bueno, yo no estoy muy convencido de eso. Pero tiene 21 de LDL. La pregunta es, tenemos que bajarlo abajo de 70. Pero ¿hasta dónde lo podemos bajar? Esa es una cosa que sale de este tema, pero está relacionado. Digamos, ¿hay un punto inferior donde uno debe cuidado con tener 21 de LDL, cuidado con tener 10 de LDL, porque el tipo va a dejar de sintetizar membrana y se va a morir de membrana? Digamos, el último estudio
se hizo el Odyssey, creo, se hizo con esa... Bueno, vos sabés mucho más de eso. No, eso que obviamente hay que no subestudios con menos de 15 LDL de todo el programa Odyssey y en realidad de todos los con alirocumab, que no mostró diferencias en los efectos adversos en el subgrupo de menos de 15 con respecto a los que habían tenido más LDL. Pero, digamos, intuitivamente 3 años de seguimiento. A uno no le gustaría, yo te digo, esto ya soy consciente de cómo fue el diseño, pero a mí la verdad que no me gustaría llevar a un paciente a dosis. Hay una cuestión de plausibilidad biológica por el cual un mínimo de LDL, no sé por qué, pero me parece que yo no lo bajaría. Lógico que, claro. Yo no lo bajaría. Para mí la pregunta, y con esto cierro, es: uno va a escuchar las guías que se presentaron en American Heart y vas y te sentás y decís, escuchás y decís, bueno, acá lo que están tratando es de darle un lugar al PCSK9. Ese lugar existe, es lógico, ese 7% es lógico. ¿Qué va a pasar acá en el mercado argentino? Yo el otro día estuve en una reunión de Sanofi y le pregunté, ¿para qué tanto lío con esto si no hay a nadie que le acepten, o a casi nadie que le acepten este tratamiento? Y bueno, evidentemente los tipos se tiran a un nicho muy chico, a un nicho muy pequeño en el cual se podría utilizar, ¿no? Y con una relación costo-beneficio razonable que sería para ustedes un 7%. Este es para mí el meollo de este problema. ¿Esto es lógico o no es lógico? Creo que el meollo pasa por donde... ¿Qué paciente uno me indica? Síndrome de coronaria aguda, un paciente tiene una lesión en la coronaria derecha. Le colocas un stent. Bueno, le das todo el tratamiento. No llega a 70, tiene más de 70, PCSK9. Para mí, los tipos... O sea, yo creo que es necesario definir un poco más con exactitud, y la guía de la última guía no lo define con exactitud. Lo hacen muy... ¿Qué pacientes reúnen las condiciones en términos de riesgo para tratar? Porque si todo síndrome de coronaria aguda, decir, mirá, le tengo que dar todo, y si no llega a 70 le doy esto, me parece que no funciona. No, pero un tipo que le operaste, que por ejemplo, por supuesto, ese Landman, que un pariente mío, que es un chico de 35 años que ya tiene 3 bypasses y que toma alta dosis de estatinas y no llega a bajar el 100, bueno, sí, este sería un candidato, pero si le preguntás, bueno, hay veces que no tomo bien el remedio, entonces, pero para mí los tipos de alto riesgo vascular, jóvenes, con un determinado futuro, yo creo que, bueno, son el... Creo que el modelo de simulación no es un invento nuestro, sino que fue realizado, hay un estudio de Grecia, uno de Suiza y uno muy bueno de Canon, hecho en Estados Unidos por Jack, y con un modelo mucho más sofisticado que este, y se le da validez, si bien tiene su concepto teórico, tiene validez científica. Y el otro punto, con respecto a lo que decía Mariano, hay una publicación cuando Goldstein y Brown ganó el premio Nobel por haber descubierto el receptor de LDL. Ellos determinaron que el receptor funciona con 2,5 miligramos de colesterol y tomando un margen de 10 veces más, traté un margen de seguridad, consideraron en el año 86 que con 25 LDL la biología era totalmente normal. O sea que yo, en un paciente como el tuyo, si realmente es de alto riesgo y esté arriba de 20, yo no le bajaría la dosis. No sabemos qué pasa cuando un tipo tiene 18 LDL durante 5 años. No sabemos lo que está pasando. Puede ser, sí, Promedio de 20 miligramos y no tiene puede ser. Eso es una simulación también. Y con respecto al otro, es bien que cambia la simulación, pero sigue siendo simulación. Y una cosa es simular y otra cosa es decir, esta es la realidad. Pero yo sigo pensando la cosa, no importa, dejémoslo.